Bendiciones, hermanos, en esta hora. Dios es bueno, su misericordia es para siempre, por los siglos de los siglos. Salmo 51 nos relata algo muy importante que nosotros debemos de aprender de la palabra del Señor de David, porque dice la palabra del Señor que David venía de cometer muchos pecados, de fallarle mucho a Dios, siendo el rey de Israel. Y venía de desobediencia, de mentira, de muchas cosas que no estaban correctas delante de Dios. Y David era escritor de salmos y alababa a Dios, y su corazón se había descuidado de la presencia de Dios. Cuando nosotros nos descuidamos de la presencia de Dios, abrimos puertas para que el enemigo pueda hacer cosas dañinas en nuestras vidas, y así perdamos muchas cosas. Pero, ¿qué puedo hacer yo si le he fallado a Dios? Si me he equivocado. Dice la palabra del Señor en este salmo, en el versículo 3 del capítulo 51, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En el 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. Lo primero que David hizo es que reconoció que le había fallado a Dios, reconoció que se había equivocado delante de Dios. Nosotros tenemos que reconocer que le hemos fallado a Dios, que tal vez no hemos hecho las cosas realmente como Dios quiere que las hagamos, que en nuestra palabra han habido muchas cosas que no han sido del agrado de Dios, han habido palabras deshonestas, ha habido mentira, han habido muchas cosas que no han agradado a Dios. Y hay muchas cosas en las que el pueblo de Dios le falla a Dios. Y tenemos que reconocer nosotros que le hemos fallado a Dios. Después de que David reconoció que le había fallado a Dios, en el mismo capítulo, versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David también entendió que la misericordia de Dios es grande, que la misericordia de Dios es poderosa para con cada uno de nosotros. Pero si algo nosotros debemos de entender es que todas las cosas que nosotros hagamos nos van a llevar a consecuencias, sean negativas o sean positivas. Y por eso es bueno hacer siempre lo correcto delante de la palabra de Dios. Pero David le reconoció la misericordia de Dios y le dijo al Señor, ten misericordia. Si vamos un poquito más adelante, en el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David le decía, le clamaba a Dios y le decía, límpiame con hisopo, lávame y seré más blanco que la nieve. Y él lo hacía no de palabras, sino que lo hacía de corazón. Había un clamor en él y le decía, límpiame, lávame, Señor, porque necesito que cambies esto que ha sucedido en mí, o esto que he cometido. Y él le pedía todo esto a Dios. Y si nosotros vemos en el versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este versículo 10 es muy importante porque nosotros le podríamos de decir al Señor, Dios, limpia mi corazón, restaura mi corazón. Pero ¿qué hizo David? Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él le dijo, crea en mí un corazón limpio. No le dijo, limpia, no, crea un corazón limpio. Nosotros tenemos que decirle a Dios que crea en nosotros un corazón limpio, un corazón lleno de su presencia, un corazón lleno de su amor, un corazón lleno
de su palabra, eh, de sus mandamientos para nuestras vidas, todo lo que Dios nos ha hablado en su palabra. En el versículo 8, un poquito más atrás, dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. David se sentía abatido, sentía sus huesos abatidos, pero ¿qué le dijo? Hazme oír gozo y alegría. Nosotros tenemos que tener gozo y tenemos que tener alegría, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es lo que nos hace sentirnos más fuertes, porque en los momentos de angustia, en los momentos difíciles, nosotros tenemos que ser gozosos. No es fácil sacar alegría, sacar gozo de un momento difícil, pero cuando nosotros tenemos ese gozo que viene de Dios, las cosas cambian, las cosas son restauradas en nuestras vidas, porque ahí está el gozo del Señor en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que decirle al Señor, Dios, hazme oír ese gozo, hazme oír, pues, quiero sentir tu gozo, quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu alegría. En el versículo 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y en el 12 vuelve a decir, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Nuevamente ahí dice el salmista David, devuélveme el gozo. Es necesario que nosotros podamos cambiar todo lo que no agrada a Dios. Vemos quién era David. David era una persona que fue ungido por Dios, que fue escogido por Dios, fue puesto ahí por Dios para ser el rey de este pueblo escogido por Dios y para hacer las cosas correctas. Era alguien diferente, fue el que fue y peleó con el gigante y lo venció en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él fue y venció. Y dice la palabra del Señor que fue el que agarraba las ovejas y las defendía contra los osos, contra los leones, contra cualquier animal que quisiera venir a hacer daño. Y aún así, haciendo todo eso, dice la palabra del Señor que en un momento él debió haber salido a la guerra y no salió, sino que se quedó en su palacio. Y muchas veces cuando nosotros no salimos a pelear la batalla, que es lo que Dios nos ha mandado, nos quedamos en nuestro mundo, en nuestros afanes, y ahí comienza el enemigo a poner tentaciones para hacernos caer. Y David le había fallado a Dios, había traído a su casa homicidio, había traído a su casa rencor, odio, había traído a su casa la muerte, había traído muchas cosas a su casa por toda esta desobediencia que él hizo. Y él reconoció que él necesitaba un cambio, que él necesitaba que su vida fuera cambiada, fuera restaurada. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que aprender a adorarle a Dios en medio de las dificultades, en medio de las angustias. Dice la palabra del Señor que Pablo y Silas se encontraban presos en la cárcel y ellos comenzaron a adorar y a exaltar el nombre del Señor, comenzaron a cantar cánticos para darle la alabanza al Señor. Dice que cuando ellos comenzaron a hacer eso a medianoche, sus cadenas y todo se comenzó a romper porque estaba el poder de Dios ahí. Pero ellos no se fueron, sino que permanecieron ahí, porque aunque sabían que Dios había liberado y había quitado sus cadenas, había quitado y abierto las puertas y todo, ellos sabían que si Dios ya había hecho eso, Dios los iba a sacar de ahí de una forma en la que el pueblo o los que estaban ahí a cargo no podían decir, estas personas huyeron, estas personas escaparon, no. Entonces, lo que rompió todo eso fue el clamor, la alabanza, la adoración que estaba haciendo Pablo y Silas en medio de la cárcel, en medio de nuestras prisiones, en medio de nuestras angustias. Nosotros tenemos que comenzar a levantar nuestras manos y adorar el nombre del Señor. Tenemos que comenzar a cantarle cánticos nuevos a nuestro Dios, reconocer que sin Él no somos nada, reconocer que lo que está escrito en la palabra es necesario para vivir.
Dice la palabra del Señor también en, en el Antiguo Testamento que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, no conocía la palabra del Señor. Hoy en día muchos de los hijos de Dios están siendo engañados, están siendo desviados del propósito de Dios porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios, no saben lo que la Biblia nos enseña. Y es necesario, iglesia, pueblo, que nosotros podamos decirle a Dios: cambia mi corazón, crea en mí un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón lleno de ti, un corazón aceptable a tu presencia, un corazón que todo lo malo, que todo lo viejo que yo he hecho sea transformado. Por eso también dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que nacer de nuevo y tenemos que vivir una vida diferente delante de Dios. Y Dios hizo una obra poderosa en David y la quiere hacer en cada uno de nosotros, pero es necesario que en nuestras vidas dejemos de ser cristianos del montón que dicen ser cristianos y que aprendamos a ser cristianos de verdad, cristianos que verdaderamente amemos el corazón de Dios, que verdaderamente queramos entregar nuestra vida a Dios, porque Jesús entregó todo por nosotros, entregó su vida, su sangre, todo lo entregó por nosotros, y es necesario que nosotros entreguemos nuestra vida a Él al 100% y le digamos: aquí está mi vida, Dios. Aquí está, yo sin ti no puedo ser nada, sin ti yo no puedo vivir, pero sé que contigo las cosas son diferentes. Sé que contigo todo puede cambiar, todo puede ser restaurado. Dios les bendiga.